estructura conceptual de los educadores, cualquiera que sea la edad de su ejercicio profesional, es necesario el trabajo en colectivos docentes o en comunidades de práctica. En esos espacios es posible el aprendizaje de saberes a lo largo de nuestra vida profesional. Hargreaves describe que la profesión docente ha atravesado por 4 edades, en 2 de las cuales ha prevalecido la imagen del profesor trabajando de manera aislada y en solitario. Se refiere con ello a la edad preprofesional y a la del profesional autónomo. En las otras 2, la del profesional colegiado y a la del profesional y a la del postprofesional, se reconoce la necesidad de trabajar junto con los demás. Para poder hacerlo, es necesaria la confianza, creer en el otro y comprender que tiene sus motivaciones y una perspectiva de la cual construye el mundo. Los colectivos docentes, para que sean efectivos, es necesario construirlos como espacios íntimos en los cuales sea posible mostrarse a los demás y dar la ayuda mutua. Nosotros hemos tenido la fortuna de haber participado desde hace 10 años en la Red Teves como experiencia de trabajo colectivo. En este mes de marzo cumplimos esos 10 años. Y los aprendizajes que hemos tenido desde entonces han sido diversos. Cuando nos convertimos en verdadera comunidad como colectivo, Teves, que es transformación de la educación básica desde la escuela básica, cuando nos convertimos en verdadera comunidad, notamos que nuestros intereses se multiplicaron. Transitamos de aquella relación impersonal, académica y profesional, al trato personal de verdadera amistad. Habíamos pasado de la identificación cognitiva, interesada por la explicación y solución a los problemas profesionales, al trato íntimo, lubricado por nuestra identificación emocional. Quiero decirles que al principio se viven problemas asociados a la integración. Nos resistíamos a creer que las relaciones horizontales, en colectivo o en comunidad, eran posibles. Que no se puede aprender entre iguales, también nos resistíamos a eso. Y dudábamos que pudiera ser realidad la intersubjetividad como conocimiento compartido, intencionadamente construido. De 24 personas que iniciamos en marzo del 94, al término del ciclo de formación quedamos solo 11. Fueron muchos los factores que intervinieron en nuestro proceso de más a menos. Algunos de ellos, de esos factores, fueron compromisos de tipo familiar, otros fueron compromisos de trabajo, y aunque resulte controvertido, también los compromisos asociados a la superación profesional en otro ámbito, en otro giro, provocaron restas a nuestro primer colectivo. El periodo crítico en el cual las sustracciones predominaron sobre las sumas, la escasa asiduidad de los participantes, hacían con sinceridad que nos desalentáramos. No comprendíamos en esa época que cada persona tenía su proceso y que cada uno daba lo que era posible cada vez que asistía a nuestras sesiones de conversación. Lo entendíamos la historicidad de la constitución de la persona, pero no podíamos nosotros traducirlo en acciones prácticas y en habilidades de relación social y de comprensión. Haber empezado a exigir más y a demandar la ejecución de más tareas académicas, cuando lo que importaba era consolidar los procesos básicos de relación que aseguraban la integración del colectivo, provocó la primera desbandada. El problema estaba claro. Habíamos apresurado el proceso de integración empatándolo con exigencias desmedidas en la producción intelectual. Ahora vemos que todavía no había los encantos suficientes ni el trabajo colectivo había dado prueba de su efectividad como para hacer lo que estuvimos haciendo. Entonces, no comprendíamos que los colectivos docentes, en tanto comunidades de prácticas, se integra con personas
que de forma declarada o por la vía del hecho expresan un determinado nivel de participación. La ingenuidad que acompañó a nuestra primera experiencia no nos permitió ver que muchos de los que ya no estaban veían con simpatía el trabajo que realizábamos y que desde ahí, desde la periferia, era posible contar con su participación. Alguna vez los invitamos a que se reintegraran, pero volvimos a cometer el error de no comprender en qué nivel querían estar. Nosotros insistíamos en que se incorporaran con todo y ya ellos resistentes a que los dejáramos hacerlo a su manera. Al ver que no aceptaban nuestras condiciones, terminamos por ignorarlos, no sin antes colgarles una serie de etiquetas que en vez de acercarnos, hicieron más grande la distancia del trato con ellos. Creíamos que estar en una comunidad era estar en el núcleo de la misma. Más tarde, pero muy tarde, nos dimos cuenta de nuestra falta de comprensión, que el problema de estar o no estar en los colectivos o en el colectivo no era un problema de ellos, era un problema nuestro. Habíamos aplicado tolerancia cero, los habíamos excluido por no pensar como nosotros. Luego, poco a poco, en la medida en la que menudearon los intercambios con otros colectivos de la red nacional y de la red iberoamericana con nodos en Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y España, nuestra experiencia creció. Nos fuimos dando cuenta que los colectivos o comunidades de práctica funcionan por niveles. Uno de ellos es el núcleo, integrado por personas completamente comprometidas, con propósito moral muy definido y con responsabilidades directas en la organización para hacer que las cosas sucedan. Alrededor del núcleo están los activistas. Son colegas que se caracterizan por su disposición y por su claro propósito moral, pero sin responsabilidades en la organización para que las cosas sucedan. Luego de esto se ubican los de la periferia. Son profesionales que ven con simpatía el trabajo ahí realizado y que ocasionalmente se acercan a comentar asuntos de su trabajo o bien a tratar temas personales cuando tienen apego con alguno de los que tienen participación comprometida en la comunidad. Por supuesto que hemos tenido otras experiencias de trabajo colectivo. En cada una de ellas, los problemas presentados son diferentes. En las nuevas se han tenido problemas, en las nuevas experiencias, se han tenido problemas con el liderazgo tipo jefe contra el liderazgo democrático o policéntrico. En otras, las relaciones verticales contra las horizontales. La concepción homogénea propia de los grupos escolares tradicionales contra la concepción heterogénea propia de las comunidades de aprendizaje y de práctica, y donde participan personas con diferentes niveles de competencia, entre otras. Para finalizar, no quiero dejar de mencionar a los proyectos de gestión escolar y al programa de escuelas de calidad para la educación básica propuestos a iniciativa del gobierno federal. Lo mismo que la organización de cuerpos académicos para la educación superior. Ambas iniciativas participan de esta lógica de trabajo. Se trata de integrar verdaderas comunidades que tomen conciencia de sus necesidades para que se conviertan en agentes de su propio desarrollo. Para conseguirlo, es importante poner en juego el capital social que hace posible la cooperación y hacer de la conversación el principal instrumento a través del cual las comunidades como tales